Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Beli y Martín. En el video anterior les mostramos la ruta más linda de Colombia, la que une Manizales con Murillo, una ruta espectacular. Y ahora nos encontramos hace varios días ya en la ciudad de Manizales. Encontramos un lugar muy tranquilo para parar en el Mirador de Chipre. Pasamos acá Semana Santa, que fue un caos de gente, así que nosotros aprovechamos para quedarnos acá trabajando, para recorrer un poco, pero nos tomamos unos días y no grabamos nada. La ciudad es muy bonita, fuimos casi todas las tardes a merendar al mirador esperando ver el atardecer, porque le dicen la fábrica de atardeceres a este lugar, pero estuvieron todos los días nublados. Estamos ya en una época medio que están llegando las lluvias y todos los días nublado, con alguna llovizna, pero dentro de todo igual lo hemos disfrutado un montón. Y hoy el plan que tenemos es irnos, como dicen acá, a pueblear. Es un término que me gusta bastante y significa ir a pasear, a pasar el día a algún pueblo, y es lo que vamos a hacer. En teoría vamos a dejar el departamento de Caldas y nos vamos a ir para el departamento de Antioquia. Creo, por lo que nos han dicho, que es uno de los departamentos más lindos de Colombia. Y en principio nos vamos a ir a un pueblito que se llama Jericó. Así que vamos a dejar la ciudad de Manizales y acompáñennos a pueblear por Colombia. Ya dejamos la ciudad de Manizales, estamos recorriendo una ruta interna hasta llegar a la Panamericana, bastante sinuosa, subimos, bajamos la montaña, miren lo que es el paisaje al costado, vamos pasando diferentes veredas, que acá son como parajes, pueblos, y tenemos por esta ruta unos 20 kilómetros, mira que hay basura. Vi un tacho de basura y me emocioné. Algo que nos está pasando en Colombia es que no hay muchos contenedores, sino que ya la gente sabe el horario en el que pasa el camión de la basura. Ayer preguntamos a un par de personas que estaban ahí en el barrio a qué hora pasaba y ninguno supo decirnos. Y es el lado B del baño seco, así que bueno, cada unos días, por más que uno usa serrín y todo, hay que sacarlo. Así que ahora que vimos un tachito dijimos, hay que frenar sí o sí. Ya está, sacamos la basura y ahora vamos a seguir ruta. Creo que les estaba diciendo que por esta ruta son unos 20 kilómetros aproximadamente sin peajes y está en buen estado, está asfaltada, es de un carril de ida, un carril de vuelta. Estamos pasando por cañaverales, mucho verde en los alrededores, una ruta por ahora muy linda, como casi todas las rutas internas que hacemos. Nos acabamos de unir a la Panamericana rumbo norte, estamos yendo como hacia el lado de Medellín. El asfalto en la Panamericana está en mejor estado. Cuando hay subidas hay doble carril para subir, pero cuando va recto, como ven, es uno para ir y uno para volver. Primer peaje del día, 14.600 pesos colombianos. En este peaje había tanta gente que nosotros dijimos, uy, está retrabado, pero no, estaban cobrando varias personas a la vez sobre la ruta. Nunca habíamos visto, o sea, cobraban como 6 personas, entonces pasaban de a 6 autos después. Muy piola para que no se congestione el peaje. Tenemos más o menos unos 120 kilómetros por delante. Y este que tenemos a nuestra derecha es el río Cauca, el mismo que les mostramos algunos videos atrás. Es enorme en esta parte, es muy ancho y parece tener bastante corriente. Vamos a entrar en el túnel Irra, 4,5 metros de alto. ¡Wow! ¡Cuánta luminaria! Si bien ahora estamos atravesando la montaña, la ruta sigue bordeando el río Cauca. Ahí vamos a salir. Tenemos un nuevo peaje adelante. Hola, buenas, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Gracias. En este caso fueron 10.500 pesos, que son más de $2. Así que bueno, ahora seguimos ruta junto al río Cauca. Le pifiamos a la salida de la autopista. Estaban las dos marcadas para la derecha, una al lado de la otra. Tomamos la primera y era la segunda. Así que ahora es como que nos metimos
en la ciudad de La Pintada, pero nosotros no teníamos que entrar, sino que teníamos que agarrar la autopista que lleva al peaje La Pintada para poder ir a Jericó. Se ve que hay varios que están en nuestra situación porque ya van 2 autos de adelante que pegan la vuelta en U ahí nomás, porque tenemos que retomar por el carril que va hacia el otro lado para salir en el desvío correcto, y encima en esta salida está todo súper congestionado. Al parecer nos estamos acercando al último peaje del día de hoy, dice 16.200, va a ser el más caro del día también. Cuando salimos de Manizales evitamos uno de casi $5. 100 kilómetros de ruta, 3-4 peajes, una locura. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Necesitan copia? No, no hace falta. Se le vaya muy bien. Bueno, muchas gracias. Al menos lo pudimos pagar con tarjeta, pero bueno, se hace caro hacer ruta por acá. Así que bueno, a 40 kilómetros todavía de Jericó estamos. Haciendo cuentas recién, con el último peaje fueron $11.50 solo en peajes en casi 180 kilómetros de ruta. Pero bueno, miren lo lindo que es el paisaje, las montañas, la verdad que se disfruta. Acá adelante ya nos vamos a tener que abrir de la ruta principal para tomar el desvío hacia Jericó. Miren lo que es la ruta que estamos haciendo, pura curva, parece un intestino. Son, como les habíamos dicho, 24 kilómetros, pero todo en subida, con curvas muy cerradas. La ruta es preciosa, está en muy buen estado, mucho verde alrededor, pero bueno, vamos trepando por la montaña y un poquito me gusta porque si uno duerme abajo es un calor que no se puede estar, y si va subiendo siempre el clima es un poquito más agradable. Acá tenemos a la derecha el precipicio porque no paramos de subir realmente. A la izquierda, bueno, lo que queda de la montaña. Son paisajes que realmente disfrutamos nosotros, que nos gustan, que nos alucinan ver la vegetación, los árboles en las laderas de las montañas. Llegamos ya a Jericó, estamos a unos 2000 metros sobre el nivel del mar. Los últimos kilómetros de la ruta estuvieron un poquito complicados, ahí con mucha pendiente, curvas muy cerradas. Estacionamos a Blanquita al lado de la cancha y lo primero que quiero mostrarles es la chiva que está al lado de Blanquita. Miren lo que es, qué belleza, muy bien conservada. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer en el pueblo, amor? Vamos a subir al mirador que está acá muy cerquita de donde dejamos a Blanquita. Hay que hacer una pequeña subida que nosotros recién la bajamos. Dicen que desde ahí hay vistas panorámicas del pueblo y los alrededores. Así que vamos a empezar viéndolo desde arriba y después vamos a ir a caminar por las callecitas. Acá llegamos al mirador. Dice: bienvenidos, Morro, El Salvador, Jericó, la magia de un destino. Por acá una particularidad es que hay un teleférico. No sabemos bien si te cruza la montaña o a dónde. Pero bueno, ya veo que las vistas que tenés atrás justificaron todo el camino que hicimos con Blanquita. La verdad que son muy bonitas. Realmente se tiene una panorámica del pueblo, las montañas de fondo, todo el verde que lo rodea. Miren lo bonito que es el pueblo, parece colgado de las montañas. Es muy precioso. ¿Qué te parece, Martu? Me encanta, los tejados todos rojizos, pueblito mágico de verdad, muy lindo. Es todo lo que uno espera después de hacer una ruta como la de hoy, es encontrarse un pueblito así de lindo. Por acá tenemos el cartel de Yo Amo Jericó. Acá tenemos al Cristo Redentor mirando a la ciudad que está ahí abajo, fíjense lo que es.
Esta ciudad tiene unos 12.000 habitantes aproximadamente y ya nos habían anticipado que los pueblitos antioqueños tienen magia, que tienen un no sé qué que realmente enamora. Y de a poquito vamos a ir descubriendo eso. Fíjense por allá atrás la catedral. Hay dos, una adelante y una atrás de rosa. Estamos yendo ahora para el pueblito y quería mostrarles algo que vimos en la ruta, porque en esta zona también hay muchos cafetales, hay plataneras y miren acá todos los frutos de café. Por acá también tenemos bananos, estos están al costado de la ruta, pero bueno, acá hay plantaciones mucho más grandes también. Y nuestra parte favorita de visitar pueblos es caminar por las callecitas. Ya empezamos por una que es súper colorida. Acá mantiene la arquitectura de la colonización antioqueña, muchos colores. Y acá en el piso tenemos, miren, granos de café que se están secando. Esta calle está cerrada al tránsito. Vamos a bordear los granitos. Parece todo además recién pintado, muy prolijo, muy colorido, muy lindo. Esta es otra calle, pero quería que vean que no estoy exagerando con respecto a los colores. Fíjense que todas las casas tienen sus rejas de madera, tienen todas las puertas coloridas. La verdad que este pueblito está a otro nivel en cuanto a la decoración de las casas, los colores. Esa sería nuestra casita, la roja y azul, la de San Lorenzo. Y en esta calle además tenemos el jardín botánico. Salimos justo en la esquina y cuando miramos dijimos, uy, está el jardín botánico, así que vamos a ingresar por esta puerta. La verdad que es una entrada original para un jardín botánico, parece la fachada de una casa, pero uno ya después pasa y es todo verde. Ahí arriba tenemos una ardillita, miren. ¿La ven cómo sube en el árbol? La verdad que acá adentro no se escucha prácticamente nada del ruido de la ciudad. Tenemos acá un lobo de jardín botánico que se metió directamente a la lagunita de esta armada. Qué hermoso que es. Pero lo que yo les quería contar en realidad era que desde el jardín botánico hay un sendero que sube al morro que estuvimos recién, al mirador. Y si no, hay otros senderos que uno puede caminar acá por el jardín botánico entre la vegetación. Y realmente pareciera que nos hemos ido del pueblo, que estamos en la naturaleza, pero no. Estamos a muy poquitas cuadras, pero el entorno acá es súper natural. Se escuchan las aves, hemos visto ardillas. Pero bueno, miren qué lindo lugar, amigos. Ahora estamos en la calle 100 Escalas. Es esta calle de adoquines que tenemos acá, que baja. Por ahí tenemos un cartel que dice: la vida vale más que el cobre y el oro no a la minería. Acá tenemos otra callecita muy pintoresca con esos balcones espectaculares. Por allá arriba también se ve el Cristo en el que estuvimos antes. Fíjense ahí arriba cómo se ve. Esta que estamos recorriendo ahora es la calle de los Poetas. Y miren que hemos ya recorrido pueblitos pintorescos en Colombia, hemos conocido el eje cafetero, pero la onda que tiene este pueblo es hermosa. Hoy es domingo además, así que está todo abierto. Hay muchísima gente en la plaza principal, muchísimo movimiento, muchas artesanías en cuero también. Ahora les vamos a mostrar la plaza, pero realmente es hermoso este pueblo.
Estamos en el parque principal de Jericó. Está lleno de puestos de comida, artesanías, todos venden algo. A pesar de que ya está terminando el domingo de Pascuas, hay mucha gente todavía. Así que bueno, vamos a caminar un poquito por el parque. Ese debe ser el mejor puestito, miren. Es una chiva y dice Expreso Jericó. Y miren lo que son las construcciones, la arquitectura de este pueblo. Acá tenemos la iglesia de Jericó con una fachada toda en ladrillo. Y desde acá fíjense qué linda la postal de la plaza, llena de vida, de gente. Un árbol hermoso, muchas construcciones coloniales, balcones. Y como acá todos de colores encontramos un templo rosa, tiene estilo neogótico y es muy lindo, se ve de toda la ciudad. Es el Santuario del Inmaculado Corazón de María, también conocido como Santuario de Santa Laura. Santa Laura fue una mujer colombiana que nació acá en Jericó, fue canonizada y una vez que se la canonizó, que se la convirtió en santa, se pasó a conocer este templo como el Templo de Santa Laura. Y como estamos en un pueblito cafetero este día, no podía terminar de otra forma que probando un rico café de acá. Por acá tenemos un cappuccino, un latte, así que vamos a merendar algo rico. Además vamos a merendar con una vista increíble de la plaza desde arriba. Estamos nuevamente en Blanquita, estoy doblando ropa que ayer lavamos en Manizales, quedó secando así que ya está todo seco, tengo que doblar todo para después poder guardarlo. Y tenemos dos opciones que estamos debatiendo con Martu acá, porque la idea nuestra era hacer Jericó y de Jericó a Jardín, otro de los pueblitos lindos de Antioquia, y hay dos rutas para llegar. Una es volver los 24 kilómetros que hicimos hasta la ruta principal y de ahí ir hasta Jardín, son en total casi 100 kilómetros, 90 y piquito. La otra opción es una ruta mucho más corta, creo que nos llega a los 50 kilómetros en total, que es de Jericó a Jardín por una ruta interna que tiene una parte de ripio, son 34 kilómetros de ripio hasta la ruta principal, y de ahí ya uno llega a Jardín. Le preguntamos hoy a la chica que atendía en la oficina de turismo, nos dijo muy amable que si nuestro auto era alto podíamos ir sin problema. Le preguntamos a un señor que estaba con unos jeeps, nos dijo lo mismo, si el auto es alto no hay problema, solo hay 1 kilómetro que está feo, pero el resto se puede hacer súper bien. Le preguntamos a unos policías en la plaza, nos dijeron que no nos la recomendaban porque por cuestiones de seguridad era mejor la otra, que no había pasado nada en realidad en el último tiempo. Todos nos dijeron que es una ruta que transitan las chivas, que fuéramos a la mañana temprano a preguntarles, porque ellos son las que hacen la ruta todos los días. Y ahora que volvimos había un señor acá, Martu le fue a preguntar si era de acá, si sabía el estado de la ruta, y creo que ahí viene. ¿Y? Son muy amables todos los colombianos. Le pregunté a un vecino de acá si sabía qué onda la ruta y me dijo que él cree que con este vehículo no hay problema, no puede ser un vehículo muy bajo, pero que él tiene un amigo en Andes que usa esa ruta habitualmente, así que iba a llamar al amigo para ver qué onda la ruta. La cuestión es que el amigo no lo atendió, así que me dijo que ahora en un rato vuelve a sacar a los perritos y nos viene a golpear para avisarnos cómo está la ruta y si es que la podemos o no hacer con Blanquita. Lo único que sí o sí nos dijo es que no la hagamos de noche por seguridad, así que nada, la verdad que la gente en Colombia es demasiado amable. Recién hace un ratito vino el señor nuevamente, nos golpeó en Blanquita. Nos dijo que el amigo le confirmó que la ruta estaba buena mientras no llueva y desde que se fue el señor que está diluviando. Nos habían dicho hoy todos que todavía no había llegado el invierno, acá el invierno le dicen a cuando llegan las lluvias. Y ahí Viru va a abrir un segundo la claraboya para que vean lo que está lloviendo. Miren. Ay, me mojo. Y así hace un rato largo. Yo ahora voy a cocinar, pero bueno, mañana les contamos a ver qué decidimos y cómo vamos a Jardín.
después de la tormenta de anoche. Salió el sol durante la mañana, el día estuvo muy lindo y hoy aprovechamos para ir a hacer ejercicio. Hay una estación acá de ejercicio en la cuadra, mejor que un gimnasio. Muy buena, nos bañamos y ahora estamos listos para salir a la ruta. Vamos a elegir la opción de aventura y que además nos habían dicho que los paisajes eran hermosos y no queríamos perdérnoslo. Así que vamos a aprovechar que todavía no llegó la temporada de lluvia fuerte para poder hacer este camino interno, que es un camino rural. Así que arranquemos la aventura. Estamos recorriendo las calles de Jardín para poder salir a la ruta. ¿Estás con confianza para este camino? Yo a Blanquita le tengo fe siempre, ya ha pasado cada camino, pobre. Pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, ¿no? Uno nunca sabe. En el peor de los casos pegaremos la vuelta. Pero bueno, ya este pueblito está construido en la montaña, así que las bajadas y las subidas son tremendas. Y ni bien termina el pueblo, ya arranca la tierra, o como le dicen acá, el camino destapado. Hay un súper charco con los árboles, cuesta mucho que se sequen. Lo bueno es que es bajito. Blanquita se la viene bancando de 10, la verdad. Pero así está quedando, miren, todo lleno de barro. Ayer uno de los señores a los que les preguntamos nos dijo que había un tramo feo, pero que en general estaba buena. Este debe ser el tramo feo, porque no paramos de pasar baches de agua, partes muy desniveladas de ruta con muchas piedras grandes, mucho barro. Miren lo que es el camino de piedras, muchas, de verdad, muchas piedras grandes. No es para un auto bajo, sin duda. Blanquita viene bien, pero miren acá. Está todo de distintos niveles. Igual la primera parte del camino estaba mucho mejor que esta parte es la que agarramos así fea por ahora. Estamos a 6,5 kilómetros de un poblado que se llama Buenos Aires, muy chiquito, pero bueno, esta parte del camino en primera, despacito, muy despacio, lo más despacio que podemos para no romper nada e ir despacito. Acá seguimos por el camino. Está cada vez peor, ¿eh? Sí, está cada vez peor. Ayer el último señor al que le preguntamos nos dijo que su amigo que vive en Andes le dijo que de Buenos Aires a Andes está mejor que de Jericó a Buenos Aires. Así que vamos con fe de que estos son los últimos kilómetros así de feos y que después va a mejorar un poco la situación. Creo que es el peor camino destapado de ripio que hemos agarrado en estos 3 años de viaje, pero lejos. Y lo que más me sorprende es que la gente nos dijo que estaba bueno que vayamos, que no pasaba nada. Solo que el vehículo tenía que ser alto. Antes de arrancar en Jericó preparé el mate, está ahí intacto, ya debe estar la yerba fría, fea, todo mal. Un señor a caballo
Es realmente todo muy autóctono, obviamente, no hay mucha influencia del turismo acá, pero yo pensé que el camino iba a estar mal, porque todos nos decían que el vehículo tenía que ser alto. Nunca me imaginé que el camino iba a estar así, si no, no lo hubiéramos hecho. Ahora igual no tenemos que volver por este camino, después hay una ruta asfaltada que nos saca hacia nuestros siguientes destinos, pero realmente está muy malo el camino. O sea, esto es para hacer con una camioneta grande, no hace falta 4x4, pero sí que tenga unas buenas ruedas, y eso me hace acordar que menos mal que le compramos a Blanquita las ruedas que tiene, porque con las anteriores no hubiéramos podido hacer esto. Y otra opción que estaría buena es ponerse en campaña y buscar a alguien que la haga 4x4. Sería un poco más complicado, pero bueno, sí. Encima, bueno, el paisaje cuando se ve es bonito. No sé si vale la pena tanto esfuerzo de camino para el paisaje que es. Casi todo es así tapado por la vegetación, muchas plantaciones de pinos y eucaliptos. Pareciera que hay madereras por acá adentro. Así que bueno, mucho tampoco estamos viendo. Ahora sí se empiezan a ver ya más los cultivos, a lo lejos el pueblo de Buenos Aires, atrás de fondo la cordillera. Bajamos a estirar un poquito las piernas, hemos llegado al pueblito de Buenos Aires. Para los que no sepan, nosotros somos de Buenos Aires, Argentina, así que bueno, este pueblo nos hace sentir como en casa, aunque sea por el nombre. Miren, en el medio de la plaza tenemos una cafetería. Por acá tenemos el cartel de Yo Amo Buenos Aires, la iglesia. Miren los camioncitos, me encanta porque son viejos pero están muy bien mantenidos. Por acá adelante tenemos la chiva. Con estas hacen el camino que acabamos de hacer y el camino que vamos a hacer ahora. Y bueno, le preguntamos recién al chofer que venía justamente desde Andes, que es a donde vamos nosotros. Nos dijo que el camino estaba muy bueno, pero bueno, nos dijo que también estaba bueno el camino para el otro lado. Y justo antes de irnos me puse a hablar con el señor de la chiva. Me contó que es de 1945, él la maneja hace 50 años. Miren lo que es, qué locura, 50 años trabajando, es Ford. Y bueno, hace este camino de trocha, en realidad lo hace desde acá hasta Andes todos los días. Ahora están cargando mercadería y vuelven a arrancar. Pobre Blanquita, se viene bancando todo. ¿Volvemos? ¿Mate? Dale, ¿y vamos a la ruta? Dale. Estamos ya en el camino hacia Andes, dejamos Buenos Aires atrás, acá es mucho más abierto. Y acá paramos a un costadito de la ruta para poder mostrarles. Miren ahí todas las plantaciones de café en la ladera de la montaña. Por allá atrás hay muchas de bananas o plátanos. En esta parte el paisaje sí es realmente bonito y justifica la ruta. Pero bueno, la ruta por ahora hasta Andes está muy buena. Nada que ver con la ruta de Jericó a Buenos Aires. Vienen justo 2 camiones, así que encontramos una entradita en la casa para poder tirarnos un poquito al costado. Si bien la ruta es de un solo carril, tiene un pequeño margen y pasan los camiones bien, nosotros corriéndonos apenitas no corrimos ningún riesgo. Después de 2 horitas y cuarto, estamos transitando ruta asfaltada antes de lo esperado, porque pensamos que recién llegábamos al asfalto cuando agarráramos la ruta principal. Pero bueno, una alegría haber podido pasar ese camino con Blanquita. Como habrán visto, fue muy áspero, mucha roca grande, pero bueno, Blanquita tiene alma de 4x4. Así que bueno, ahora estamos a 20 kilómetros solamente de Jardín, que es a donde estamos yendo. GPS dice media horita, así que esperemos que ya por asfalto sigamos rumbo a Jardín.
Después de la tremenda aventura de hoy hemos llegado por fin a Jardín. Estamos ya en el pueblito, estacionamos a Blanquita. Por acá se escuchan los pajaritos, un lugar muy tranquilo. Miren, atrás tenemos las montañas, los caballos por acá comiendo. Ahí la estacionamos a Blanquita, por adelante hay otros chicos en una combi. Estamos contentos de haber llegado después de todo lo que hemos pasado hoy. No sé si en el video se habrá apreciado, pero bueno, fue bastante estresante. La ruta fue intensa. A nosotros nos gustan estas rutas, pero tenía demasiadas piedras y nos daba miedo que pase algo. Pero bueno, Blanquita es una gladiadora y se la bancó, pero como siempre. Y adentro de Blanquita ya está Belu cocinando el almuerzo porque estamos muertos de hambre. ¿Qué cocinaste, amor? Hice plátano, nos gusta mucho comerlo, así que estamos aprendiendo a hacerlo acá en Blanquita. Le puse queso arriba, ensalada de lechuga y tomate y ensalada de zanahoria y huevo. Así que bueno, amigos, nosotros nos vamos a ir a almorzar esto que tiene una pinta bárbara. Jardín se los vamos a mostrar en el video que viene junto con otros lugares que vamos a estar conociendo por acá en los pueblitos de Antioquia. Así que si les gustan nuestros videos, suscríbanse al canal que es gratis, activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando están los videos nuevos. Y nos veremos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.